Hay un lugar en el norte de Japón donde el invierno es implacable, donde la nieve lo cubre todo durante meses, donde el viento corta como cuchillas de hielo, y donde pequeños pueblos luchan cada día por simplemente en existir. En este lugar ocurrió algo que desafía toda lógica moderna, algo que te hace cuestionar todo lo que te han enseñado sobre la eficiencia, los negocios y cómo funciona el mundo. Una compañía ferroviaria tomó una decisión que costaría millones de dólares, una decisión que ningún libro de gestión recomendaría, una decisión que, según los estándares de Wall Street o de cualquier bolsa de valores, se consideraría una auténtica locura. Decidieron mantener un tren en funcionamiento, un tren que operaba con pérdidas catastróficas todos los días, un tren que desafiaba cualquier análisis coste-beneficio. ¿Por qué? Por una razón que te hará replantearte todo lo que crees sobre el valor, las cifras y lo que realmente importa. Esta es una historia real. Cada detalle que escucharás ocurrió. Ningún detalle fue inventado. Y al final, nunca volverás a ver un tren con los mismos ojos. Esta es la historia del tren que solo tenía un pasajero. Capítulo 1. El misterio. Cuando todos dejaron de viajar, él siguió conduciendo, pero nadie podía imaginarse por qué. Esta es la historia real de un conductor de tren que desafió la lógica empresarial, los números rojos e incluso el sentido común, por un solo pasajero. Contextualización. Para comprender esta historia, debemos viajar a Hokkaido, la isla más septentrional de Japón, lugar de inviernos brutales, pueblos aislados y tradiciones ferroviarias centenarias. En la década de 2010, el Japón rural enfrentó una crisis silenciosa, el éxodo poblacional. Los jóvenes abandonaron sus pueblos en busca de oportunidades en las grandes ciudades. Las escuelas cerraron, los negocios desaparecieron y los ferrocarriles se convirtieron en pueblos fantasmas. JR Hokkaido, la compañía ferroviaria de la región, estaba perdiendo dinero. Líneas enteras operaban con pérdida. La solución era obvia: en cerrar las estaciones no rentables. El protagonista, pero en una pequeña estación llamada Kyushirotekai. Algo diferente estaba sucediendo. Aquí, un maquinista cuya identidad permaneció anónima durante años, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Vio los informes, conocía las cifras. Solo una persona usaba esa estación, una estudiante de preparatoria. Todos los días, a las 5:30 de la mañana, subía ese tren vacío para ir a la escuela. Y todos los días, él estaba allí esperando. Capítulo 2. El descubrimiento. Él se llamaba Kana Arada. Tenía 17 años y vivía con su familia en un pueblo de 40 habitantes. Todos los días, Kana se despertaba a las 4:45 de la mañana. Todavía estaba oscuro afuera, y el frío penetrante de Hokkaido se filtraba por las ventanas. Se preparaba en silencio para no despertar a sus padres. Se puso el uniforme escolar, tomó su mochila y emprendió la caminata a través de la nieve hacia la estación. La estación de Kyushirataki era pequeña, solo, un simple refugio, sin personal, sin calefacción. Solo Kana, esperando en la gélida oscuridad de la madrugada. Y entonces, en punto de las 5:30, oyó el sonido, el silbido lejano del tren, rompiendo el silencio matutino. Las luces acercándose. El tren llegando a recoger a su único pasajero. Para llegar a la escuela en Engaru, el pueblo más cercano, Kana necesitaba el tren. No había autobús. No había alternativa. Era el tren o nada. Y tenía razón al pensar que era económicamente insostenible. Se estima que mantener esa línea en funcionamiento costaba unos $8,000 al día para un pasajero que pagaba menos de $3 por el viaje. Hagamos los cálculos.
a $8.000 en costos operativos, menos de $3 en ingresos, una pérdida de más de $7.997 por día, todos los días, en cualquier hoja de cálculo corporativa, en cualquier reunión de directorio, en cualquier análisis de eficiencia. La respuesta sería obvia: cerrar esa línea inmediatamente. La decisión corporativa. En 2015, JR Hokkaido anunció el cierre de docenas de estaciones no rentables. Kushirataki estaba en la lista. Era solo cuestión de tiempo. Los ejecutivos tenían las cifras. Los accionistas exigían recortes. La lógica era implacable. No se puede operar un ferrocarril para una sola persona. Simplemente no tiene sentido. Pero entonces sucedió algo extraordinario, algo que desafió cada MBA, cada teoría económica, cada sabiduría convencional de los negocios modernos. La empresa tomó una decisión que, para cualquier analista financiero, parecía una locura. Mantendrían la estación abierta, mantendrían el tren en funcionamiento, pero no por razones económicas. En Japón existe un concepto profundo llamado hiri, una obligación moral que trasciende contratos y números. Es una deuda de honor, un compromiso que va más allá de la lógica. Y existe el ninjō, la compasión humana, la capacidad de anteponer el bienestar de una persona a la eficiencia del sistema. A veces, estos valores trascienden las ganancias. A veces dicen: hay cosas más importantes que el balance trimestral. El acuerdo silencioso. JR Hokkaido hizo una promesa silenciosa, una promesa que nunca se anunció en comunicados de prensa, que nunca se celebró en campañas de marketing, que nunca se utilizó para mejorar la imagen corporativa. La promesa era simple: mantendrían el tren en funcionamiento hasta que Kana se graduara. Nada de ajustes de horario, nada de modificaciones, nada de racionalización. El tren existiría para ella. Punto. Imagina la decisión. Imagina estar en esa sala de conferencias, mirando las sombrías cifras, sabiendo que cada día cuestan miles de dólares. Y aún así decir: aún no importa, tiene que ir a la escuela. Durante 3 años, ese tren recorrió su ruta sagrada 2 veces al día, una por la mañana, llevando a Kana a la escuela, otra por la tarde, a las 3:40 de la tarde, llevándola de vuelta a casa. Invierno tras invierno, tormenta de nieve tras tormenta de nieve, cuando el viento aullaba y la nieve cubría las vías, cuando las temperaturas bajaban a 20 grados bajo cero. El tren estaba allí, porque cada vez que ese tren pasaba por ese pueblo olvidado, les decía algo a las 40 personas que aún resistían: importan, no están olvidados. Japón todavía los recuerda. No se trataba solo de que una niña fuera a la escuela. Se trataba de dignidad. Se trataba de no abandonar a quienes se quedaban atrás en la carrera hacia las ciudades. Capítulo 3. El contexto más amplio, la crisis en el Japón rural. Para comprender verdaderamente esta historia, necesitamos ampliar la perspectiva. Necesitamos observar un fenómeno que está transformando silenciosamente a Japón: la desaparición del campo. En los últimos 40 años, más de 1.300 aldeas japonesas han desaparecido por completo del mapa. No fueron destruidas por terremotos ni tsunamis, no fueron evacuadas por desastres nucleares. Simplemente se vaciaron. A la última persona se fue, se apagaron las luces y dejaron de existir. Las escuelas rurales cierran a un ritmo de 500 al año. Piénsenlo, 500 escuelas. Cada una representa a decenas de niños que nunca nacieron, o cuyas familias se fueron. Y para 2040, dentro de tan solo 15 años, los expertos predicen que 1/3 de los municipios de Japón dejará de existir. 1/3 más de 500 ciudades y pueblos simplemente desaparecerán.
Los japoneses tienen un término para esto. Genkai, shuraku, limitación local. Es el punto de no retorno. Cuando una comunidad llega a este punto, ya no puede sostenerse. No hay suficientes jóvenes para cuidar de los ancianos. No hay suficientes niños para mantener una escuela. No hay suficientes trabajadores para mantener los negocios a flote. No hay futuro. Es como un agujero negro demográfico. Cuanta más gente se va, más razones hay para irse. Y, al final, incluso quienes quieren quedarse no pueden. Los ferrocarriles como símbolo. En Japón, el ferrocarril siempre ha sido más que un simple medio de transporte. Es un símbolo de conexión, símbolo de modernidad, un símbolo de promesa. Desde la era Meiji, a finales del siglo XIX, cuando Japón se abrió al mundo y decidió modernizarse a una velocidad récord, los trenes han representado el futuro de la nación. Literalmente conectaron el país, llevaron desarrollo a las regiones más remotas, trajeron oportunidades, trajeron esperanza. Los ferrocarriles japoneses se han vuelto legendarios. Los trenes Bala Shinkansen, el símbolo definitivo de la eficiencia y la puntualidad japonesas, trenes que nunca llegan tarde, sistemas que funcionan como relojes suizos. Pero ahora, en muchas zonas rurales de Japón, estos mismos trenes se llevan a la última generación, llevan a los jóvenes a las universidades de las grandes ciudades. Why no regression? Cuando una línea de tren se cierra en una región rural de Japón, es más que un inconveniente logístico. Es como si ese lugar perdiera su conexión con el resto del país. Es una declaración: ya no eres lo suficientemente importante. Ya no formas parte del futuro. Es una especie de muerte simbólica. Otros casos similares. La historia de Kana no es única. En las zonas rurales de Japón, trenes solitarios, en líneas mantenidas por razones que desafían la lógica puramente comercial. En Kochi, en la isla de Shikaku, una línea con solo 3 pasajeros diarios se mantuvo operativa durante 5 años. 3 personas. Imaginen el coste. Pero esas 3 personas dependían de ese tren para su supervivencia diaria. Está la estación Shiryu Miharashi, una estación sin personal, sin taquilla, sin nada, en solo un andén en medio del bosque. Existe únicamente para un trabajador forestal que necesita ir a trabajar todos los días. Y luego está la línea Hiyama, donde el número de pasajeros disminuyó tanto que profesores voluntarios empezaron a turnarse para acompañar a los pocos estudiantes que aún viajaban en tren, solo para que no tuvieran que viajar solos, solo para justificar la fila. Estas historias son síntomas de una nación que lucha contra fuerzas demográficas implacables, una nación que intenta decidir hasta dónde llega nuestra responsabilidad con los que quedaron atrás. Pero la historia de Kana conmovió a la gente de una manera diferente, quizás por su pureza, por su cristalina sencillez. Un tren, una chica, una sin comités, sin estudios, sin campañas de relaciones públicas, solo una decisión discreta de hacer lo correcto, incluso cuando las cifras no cuadraban. Capítulo 4. A la filosofía detrás. Para un occidental, especialmente para alguien criado en la cultura empresarial estadounidense o europea, la decisión de J.R. Hokkaido puede parecer romántica, pero es fundamentalmente irresponsable. Puede parecer una locura económica. $87 millones para un estudiante. Cualquier director ejecutivo sería crucificado por los accionistas. Cualquier ejecutivo que propusiera esto sería considerado incompetente. Pero en Japón, esta decisión refleja valores culturales profundamente arraigados, valores que a veces quedan eclipsados por la imagen moderna de Japón como potencia tecnológica y económica, pero siguen ahí, siguen siendo importantes. Omotenashi en hospitalidad absoluta sin esperar recompensa ni reciprocidad. Es servir a los demás,
no porque vayas a recibir algo a cambio, sino porque es lo correcto. Es tratar a cada persona como si fuera la más importante del mundo en ese momento. Incluso cuando solo hay una persona, especialmente cuando solo hay una persona, a menos armonía social. La profunda creencia de que el bienestar del grupo, la comunidad y la sociedad está por encima del beneficio individual. Pero, paradójicamente, también está por encima del beneficio corporativo, porque la corporación existe para servir a la sociedad, no al revés. Gambaru persevera con dignidad. Sigue haciendo lo que hay que hacer, even cuando parezca inútil, incluso cuando nadie te vea, incluso cuando los números te digan que te rindas, porque rendirse sería perder algo más importante que el dinero, sería perder tu carácter. Estos no son conceptos abstractos de los libros de filosofía. En Japón, aparecen en pequeñas acciones cotidianas. En el empleado que limpia un baño público como si fuera su propia casa. En el trabajador de la estación que hace una reverencia a un tren vacío. Y en el ejecutivo que decide mantener un tren en marcha para una chica soltera. Pero sería deshonesto pretender que esta historia es universalmente celebrada. Ha generado, y sigue generando, un intenso debate en Japón y en todo el mundo. La postura pragmática argumenta: esta es una pésima asignación de recursos. Piensen en lo que se podrían lograr con $87 millones. Podrían financiar transporte alternativo para Kana durante décadas. Podrían proporcionar becas completas a docenas de niños rurales. Podrían financiar programas de desarrollo regional que beneficiarían a cientos de personas. Gastarlo en un tren para una sola persona es, francamente, irresponsable. Y hay algo de cierto en eso. Los recursos son finitos. Cada dólar gastado aquí es un dólar que no se puede gastar en otro lugar. La economía se basa en decisiones, y las decisiones implican priorizar. La postura humanista responde: algunos valores no se miden en yenes ni en dólares. ¿Qué decimos como sociedad cuando decidimos que una persona no vale la pena? ¿Dónde ponemos el límite? ¿2 personas, 5, 10? ¿A partir de qué número una vida humana se vuelve suficientemente valiosa? Se trata de la dignidad humana. Se trata del tipo de sociedad que queremos ser. Y hay algo de cierto en eso. Porque si tratamos todo como una cuestión de costo-beneficio, donde las personas dejan de ser personas para convertirse en meras unidades económicas, perdemos algo fundamental. La postura realista señala: es un gesto bonito, pero fundamentalmente insostenible. ¿Qué pasa con el siguiente niño? ¿Qué pasa con la siguiente línea? Yuri Hokkaido no puede hacer esto con todos. Entonces, ¿por qué hacerlo con este? ¿No es eso arbitrario? ¿Y si hay otro estudiante en otro pueblo? ¿Mantendrá la compañía ese tren en funcionamiento también? ¿Y con otro? En algún momento hay que poner un límite. Y esta es quizás la crítica más difícil de responder. Porque tiene razón. No se puede hacer esto para todos. Es insostenible como política general. Pero quizás, solo quizás, ese sea el punto. Quizás no se trate de crear una política replicable. Quizás se trate de reconocer que a veces se hace algo que no tiene sentido en las cifras, porque es profundamente humano. La historia nos obliga a preguntarnos: ¿cuándo importan más los números que las personas? ¿Y cuándo importan más las personas que los números? No hay una respuesta fácil. Esta tensión entre eficiencia y humanidad, entre lógica y compasión, entre racionalidad y rectitud, define muchos de los dilemas de la sociedad moderna. Pero quizás la lección más profunda de esta historia no se trata de trenes, no se trata de Japón, se trata de algo mucho más universal, como elegimos vernos. Vivimos en una era obsesionada con la eficiencia. Los algoritmos deciden lo que vemos en nuestras redes sociales. Las métricas determinan qué publicaciones se promocionan y cuáles desaparecen. Los análisis dictan qué productos se desarrollan y cuáles se descontinúan. Los KPI
y determinan quién asciende y quién es despedido. To-do se made, todo se optimiza, and todo se cuantifica. Y en algún momento de este proceso, olvidamos que cada estadística representa a un ser humano. Cada punto en un gráfico es una vida. Cada número en una hoja de cálculo es alguien con sueños, miedos y esperanzas. Kana no era un segmento de mercado, no era un grupo demográfico, no era una métrica de uso. Era una joven de 17 años que intentaba obtener una educación, que intentaba forjarse un futuro, que intentaba escapar de la trampa demográfica de su pueblo. Antoine de Saint-Exupéry escribió en El Principito: lo esencial es invisible a los ojos. No se puede ver la dignidad en una hoja de cálculo de Excel. No se puede medir la compasión en un informe trimestral. No se puede cuantificar lo que significa para una niña saber que alguien, en algún lugar, pensó que valía la pena. Kana era solo una de los 127 millones de japoneses. Era estadísticamente insignificante, económicamente injustificable, pero para ella, ese tren lo era todo. Era la diferencia entre obtener una educación y no obtenerla, entre tener un futuro y quedar atrapada, entre ser vista y ser olvidada. Y alguien, tal vez un ejecutivo en una sala de juntas, tal vez un maquinista que veía a esa chica todos los días, tal vez alguna combinación de personas que nunca conoceremos, decidió que esa era razón suficiente. Decidieron que una vida importa, incluso si es solo una. Capítulo 5. El fin y el legado. Marzo de 2016. Kana Harada estaba a punto de graduarse de la preparatoria. Habían pasado 3 años desde que J.R. Hokkaido tomó su decisión silenciosa. En ese último mes ocurrió algo extraordinario. La estación Kyushirataki, que durante años solo había visto a una persona, recibió visitas. La historia se filtró a los medios japoneses, la recogieron, y lo que empezó como una nota a pie de página en informes corporativos se convirtió en un fenómeno nacional. Periodistas de todo Japón viajaron a este remoto lugar. Los fotógrafos soportaron el frío de Hokkaido. Los equipos de televisión instalaron cámaras en ese pequeño andén, porque todo el país quería presenciar el último día del tren de Kana. Era una historia que Japón necesitaba escuchar. En medio de décadas de noticias sobre el declive económico, el envejecimiento de la población y la pérdida de relevancia global, aquí había una historia sobre no rendirse, sobre elegir la compasión por encima de la eficiencia. Cuando Kana subió a ese tren por última vez, no estaba sola. Había lugareños, empleados del ferrocarril que habían viajado para estar allí, personas que nunca la habían conocido, pero que se sintieron conmovidas por su historia. Kana dijo más tarde en una entrevista: no sabía que a tanta gente le importara. Durante 3 años pensé que era solo un tren, solo mi rutina diaria, pero era más. Era la amabilidad de desconocidos que nunca había conocido. Era un país entero diciendo: man, tú importas. Al día siguiente de la graduación de Kana, el 26 de marzo de 2016, la estación Shirataki cerró oficialmente. La promesa se había cumplido exactamente, precisamente tal como estaba previsto. J.R. Hokkaido cumplió su palabra. 3 años a 1095 días, 2190 viajes en un solo pasajero. Analicemos las cifras finales. Costo total estimado: $8.7 millones. Ingresos de Kana: aproximadamente $6.570 en 3 años. Pérdida neta: $8.693.430. Según cualquier análisis financiero, fue un desastre, un agujero negro de recursos, una decisión que ningún MBA recomendaría, ningún asesor aprobaría, ningún accionista apoyaría. Los números nunca tuvieron sentido, y quizá ese sea precisamente el punto.
porque hay cosas que no se pueden medir. Hay valores que no aparecen en los balances. Hay impactos que no se pueden cuantificar. ¿Cómo se mide el valor de una niña, sabiendo que toda una nación no la ha olvidado? ¿Cómo se cuantifica el impacto de una historia que inspira a millones? ¿Cómo se calcula el retorno de la inversión al mantener su humanidad? La historia de Kana y su tren se extendió mucho más allá de Japón. Se volvió viral, en el sentido más estricto de la palabra. Se propagó orgánicamente, de persona a persona, de país a país, porque tocó un tema universal. Se escribieron artículos en 47 países, desde la BBC hasta la CNN, desde El País hasta el China Daily, desde medios de comunicación prestigiosos hasta blogs personales. Todos querían contar esta historia. Los videos sobre Kana han acumulado decenas de millones de visualizaciones en YouTube, TikTok y otras plataformas. Personas en Nueva York, Londres, São Paulo, Bombay, todos viendo una historia sobre una pequeña estación de tren en el norte de Japón. ¿Por qué? ¿Qué hizo que esta historia resonara tan profundamente? Quizás porque vivimos en una época cínica, una época en la que asumimos que a las corporaciones solo les importan las ganancias, en la que esperamos que las personas se reduzcan a números, en la que aceptamos que la eficiencia siempre supera a la humanidad. Y entonces surge esta historia, una historia que dice no. Todavía hay gente que elige de forma diferente. Todavía hay organizaciones que priorizan los principios sobre las ganancias. Todavía es posible hacer lo correcto, simplemente porque es correcto. La gente se sintió inspirada y conmovida, cuestionada sobre sus propias decisiones. Si una compañía ferroviaria puede gastar millones en un solo estudiante, ¿qué dice eso sobre mi trato con los demás? Sobre mis decisiones, sobre el mundo que estoy ayudando a crear. En un mundo cada vez más impersonal y transaccional, donde somos usuarios, no personas, consumidores, no ciudadanos, métricas, no individuos, historias como esta nos recuerdan que la compasión aún existe y que aún importa. ¿Y qué pasó después? ¿Dónde están hoy los personajes de esta historia? Kana Harada tiene ahora unos 25 años. Se graduó de la universidad, tal como esperaba. Ahora trabaja en una ciudad más grande, probablemente Sapporo, o incluso Tokio. Irónicamente, siguió exactamente el camino que J.R. Hokkaido esperaba al tomar su decisión. No retuvieron ese tren para que se quedara en la aldea. Lo retuvieron para darle la oportunidad de irse, porque esa es la tragedia y la belleza de esta historia a la vez. El tren que se guardó para una chica, se guardó precisamente para que dejara de necesitarlo. La aldea donde creció Kana sigue menguando. Esas 40 personas probablemente sean 30 ahora, o 25, en unos años podría no quedar nadie. La aldea podría convertirse en una más de esas 1300 que desaparecieron. La estación Q, Shirataki, ya no está en funcionamiento, pero no fue demolida. Seik se transformó en una especie de monumento conmemorativo. Y ocurrió algo sorprendente. La gente empezó a visitarla. Cientos de personas peregrinan cada año a esta pequeña estación en medio de la nada. Toman fotos, dejan mensajes, algunos en japonés, otros en inglés, mandarín, español, árabe. Personas de todo el mundo acuden para rendir homenaje a un ideal. Es irónico, ¿verdad? La estación cerró porque solo tenía un pasajero. Ahora recibe cientos y el ingeniero nunca concedió entrevistas. Nunca buscó reconocimiento por la decisión, ni por el papel que desempeñó. Para él, y probablemente para muchos empleados de J.R. Hokkaido involucrados, era simplemente el trabajo, llevar a la gente a donde necesita ir, servir a la comunidad, hacer lo correcto. No necesitas ser el centro de atención, no necesitas premios,
No necesitas reconocimiento. Simplemente hazlo. Y quizás eso es lo más japonés de esta historia. Capítulo 6. En conclusión, entonces, al final, ¿qué significa realmente esta historia? ¿Qué nos enseña? Esta historia nos plantea una pregunta que no tiene una respuesta fácil, pero que todos debemos afrontar. ¿Qué nos debemos unos a otros? En una sociedad organizada, tenemos obligaciones claras. Pagamos impuestos, cumplimos las leyes, respetamos los contratos. Estos son los cimientos del contrato social. Pero ¿qué pasa cuando alguien se queda atrás? ¿Cuando el sistema no cubre a alguien? Cuando las cifras dicen, no vale la pena, pero el corazón dice, ¿cómo no podemos ayudar? La historia de Kana nos dice que a veces el valor no se mide en dólares, ni en yenes, que una vida importa, incluso cuando es solo una, sobre todo cuando es solo una, que la bondad no necesita justificación racional, que hay cosas más importantes que la optimización. Ese tren funcionó durante 3 años, pero su mensaje perdurará para siempre. Porque esta no es solo una historia sobre un tren. Es una historia sobre decisiones, sobre el tipo de sociedad que queremos construir, sobre si permitiremos que todo se reduzca a números o si insistiremos en que hay cosas que trascienden el cálculo. Es fácil ser eficiente. Es fácil seguir las cifras. Es fácil hacer lo que tiene sentido económico. Lo difícil es elegir ser humano cuando no tiene sentido en los números. Lo difícil es elegir la compasión cuando la hoja de cálculo dice que no. Lo difícil es elegir principios cuando cuestan dinero. Y es precisamente por eso que estas decisiones importan. Porque cualquiera puede hacer lo fácil. El carácter se revela cuando haces lo difícil. En un mundo que nos enseña a medirlo todo, a optimizarlo todo, a sacar eficiencia de todo, a sacar rédito de todo. Quizá necesitemos más trenes manejados por una sola persona. Necesitamos más decisiones que no tengan sentido en las hojas de cálculo, pero que tengan sentido en el corazón. Necesitamos más empresas que prioricen los principios sobre las ganancias. Necesitamos más personas dispuestas a hacer lo correcto simplemente porque es lo correcto. Porque al final, cuando nuestras vidas lleguen a su fin, no seremos recordados por nuestras ganancias. No seremos recordados por cuántas métricas optimizamos, ni cuántos KPI logramos. Seremos recordados por los pequeños actos de bondad, por los momentos en que priorizamos la humanidad sobre la eficiencia, por las veces que decidimos que una persona valía la pena. Incluso cuando los números decían lo contrario. Seremos recordados por los viajes que hicimos una sola persona. Algunos viajes valen más que su precio. Algunos viajes cambian no solo el destino del viajero, sino también el corazón de quienes los observan. Esta fue la historia del tren, con un solo pasajero. Pero al final, todos estábamos en ese tren. A todos nos conmovió su mensaje, y quizás, solo quizás, esto nos inspire a ser un poco más amables, un poco más compasivos, un poco más dispuestos a hacer lo correcto, incluso cuando no tenga sentido. Porque así es como cambiamos el mundo. No con grandes gestos, sino con pequeños actos de bondad que creemos que nadie nota. Pero siempre hay alguien. Y a veces estos pequeños actos se convierten en historias que inspiran a millones de personas. Este fue el último capítulo.